Bueno, espero que de verdad estés tomando el máximo provecho a todos los live sessions en esta nueva temporada, cuando la orfandad es una decisión. Y para maximizar esa utilidad y ese provecho de este tiempo de estudio, hemos decidido incorporar una serie o unas clases llamada Fidelidad. Y el objetivo de este curso es básicamente empezar a formar, describir, ¿qué es eso que caracteriza al hijo? ¿Qué es eso cuál es ese carácter que caracteriza al hijo? En las tres últimos live sessions hemos hablado cómo la orfandad espiritual es cuando nosotros escogemos independencia, cuando decidimos buscar a nuestras propias formas o en nuestros propios métodos, saciar una necesidad, solventar unos problemas apartados de Dios o de lo que su palabra dice, o cuando sencillamente decidimos no confiar, no depender. Todo lo que hagamos en nuestras fuerzas es una forma de independencia. También usamos el ejemplo del hijo pródigo y mostramos ese momento en el que él pide la herencia, y hablamos también cómo en el momento en el que nuestros corazones se voltean del corazón del Padre, en ese momento precisamente es como que nosotros matásemos, ¿verdad?, a esa figura de autoridad, a ese padre de nuestro corazón, y decimos: dame mi herencia, no tengo nada que aprender de ti, no necesito nada de ti. Y comparamos eso con el carácter de Jesús de perseverancia, cuando permaneció sirviendo sujeto a la casa de José, aun cuando él ya sabía quién él era. Ahora bien, la independencia se expresa, como les dije, en un corazón que no permanece, como el del hijo pródigo cuando dijo: dame la herencia. Y esto es algo importante. La realidad es que sin permanencia no hay herencia. Entonces la pregunta aquí importante para nosotros es: ¿qué es la permanencia? ¿Qué significa permanecer? Cuando nosotros hablamos permanece, ¿a qué se refiere esto? Permanencia es fidelidad. Y vamos a hablar precisamente en esta clase sobre varios aspectos de la fidelidad que son tan importantes para nosotros de tener en mente. Primero, al momento de describir fidelidad, debemos saber que existen tres atributos que van a describir esa palabra, que es esto que forma nuestro carácter. Los tres atributos de la fidelidad que necesitas aprender y que quiero que te evalúes son estos: paciencia, disciplina y compromiso. Voy a repetirlo: paciencia, disciplina y compromiso. Estos tres atributos, cuando ellos están juntos, hacen que la persona tenga un carácter de fidelidad. Ahora es un buen momento para preguntarnos: ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos en el área de la paciencia, cuando la misma palabra dice que la paciencia nos perfecciona? ¿Cómo estamos en esta área de la disciplina, especialmente en el ejercicio del dominio propio, en esas tres esferas en las que ya nosotros estudiamos y estuvimos practicando y estuvimos entendiendo durante la última temporada de Live Session? ¿Y cómo estamos en esa área de compromiso? Compromiso es mantenernos en el pacto, y no hay nada más que revele nuestra capacidad de permanecer en el pacto que la habilidad que tenemos de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es precisamente el compromiso lo que se ve manifestado por medio de mantenernos ¿en qué? En los mandamientos. Y el primer mandamiento, el mandamiento más importante, es el mandamiento del amor. De forma que cuando hablamos de un carácter que es comprometido, es un carácter que está comprometido en las relaciones. Un carácter comprometido es aquel que entiende la importancia de las relaciones de pacto, primeramente con Dios y después con el que le rodea. Un carácter que es disciplinado es aquel que persevera ¿en qué? En el manejo, en el ejercicio del dominio propio en esas tres esferas que conocemos. Y la paciencia es eso que nos perfecciona. Nadie que diga que es disciplinado puede decir que es disciplinado si no está comprometido. Y nadie que diga que está comprometido puede decir: yo estoy comprometido a hacer esto, pero no tengo y no ejercito ningún tipo de disciplina hacia eso que digo que estoy comprometido. De manera que justamente es estos dos ingredientes, más el elemento de la paciencia, lo que nos hace a nosotros un carácter fiel. Santiago 5:7 dice esto: paciencia y perseverancia. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera.
Con ansias esperan a que maduren los precisos cultivos. Y voy a volvértelo a leer esta frase. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Fíjate algo, la palabra madurez es un asunto importantísimo en este punto. Porque cuando nosotros hablamos de fidelidad, que expresa lo que es el carácter de un hijo, la fidelidad no es un asunto de edad, es un asunto de madurez. A veces sentimos, no, alguien es digno de confiar porque es un adulto. Yo puedo confiar en ti porque tienes muchos años. Pero la edad realmente no demuestra un carácter de fidelidad. Lo que demuestra un carácter de fidelidad es la madurez que haya en la persona. Por eso vemos un ejemplo como Timoteo, que fue un hombre, una persona joven, y esa persona tan joven fue encargada de una gran responsabilidad. Y justamente el apóstol Pablo, cuando le escribía en sus cartas, primera y segunda de Timoteo, lo instaba a que fuese valiente, a que no tuviese ningún tipo de temor. ¿Por qué? Porque sabía precisamente el valor que había en Timoteo y el carácter de fidelidad. Es más, lo manda a multiplicarse, manda a que otros con ese mismo carácter de fidelidad les sea confiada la palabra de las buenas nuevas. Entonces, la fidelidad es esto que nos hace confiables. Es esto que nos permite que nos pueda ser entregado algo tan valioso como es el Evangelio en el caso de Timoteo y en el caso de cada uno de nosotros. Pero la fidelidad no es un asunto de edad, es un asunto de madurez. Hay veces nosotros nos vamos a encontrar que hay una disociación entre lo que yo llamo la edad y el llamado. A veces probablemente sientes que wow, tengo tanta cantidad de edad y yo no siento que verdaderamente he logrado descubrir mi llamado, he logrado alcanzar mi llamado, y pueden ocurrir diferentes factores que estén afectando. Pero quisiera que hoy meditaras hasta qué punto hay un problema de que todavía no se ha desarrollado un carácter de fidelidad en ti, y que el Señor justamente usa procesos donde la paciencia debe ser ejercitado para que se forme ese carácter necesario para poder ser confiables en recibir ese llamado, en recibir esa promesa y en poder ser multiplicados. Dios desea multiplicar la esencia que hay en nosotros, así como deseaba que Timoteo se multiplicara en otros, pero debía escoger que esos otros fuesen fieles. ¿Y cómo demostraban esa fidelidad? Demostraban esa fidelidad por medio de la capacidad de permanecer, la capacidad de ser siervos de pacto. Vamos a leerlo. En 2 de Timoteo 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo 2. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por el amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel.
Él no puede negarse a sí mismo. Fíjate cómo está describiendo la característica de templanza y de fidelidad que debe estar en Timoteo. Y lo compara con 3 diferentes personajes, así llamarlos, o diferentes actividades. Por un lado, lo compara con la capacidad de él de militar y de estar comprometido, como un soldado que está comprometido. Y un soldado comprometido, a pesar de que probablemente tenga familia, en verdad su misión y su compromiso con la patria y por aquel que lo llamó y por la razón por la que está luchando, no se inmiscuye en asuntos civiles, no milita en asuntos civiles, sino que está enfocado en la misión en la que le ha sido llamar. El llamado y la misión es más importante que cómo te sientes o que aún tus propias necesidades personales, necesidades domésticas, porque hay una nación que probablemente depende de ti, porque hay un presidente, porque hay un comandante que está dependiendo de lo que tú vas a hacer. Eso es básicamente lo que le está exigiendo y llamando de Timoteo, pero también habla de esa corona que gana un atleta y dice, sabes, no te lo puedes ganar ilegítimamente, tienes que competir. Hay un dicho que nosotros tenemos en la casa y es que Dios no puede ganar las batallas que nosotros no peleemos, así que tenemos que pelear, tenemos que ejercer esa disciplina. Y lo compara, la disciplina la compara ¿con quién? Con un atleta. Mira cuán disciplinado es un atleta. Un atleta no puede pretender que va a ganar una medalla de oro si no ha practicado, no ha sufrido, no se ha caído, no lo ha vuelto a intentar. Y luego finalmente habla de la paciencia de un labrador y diciendo nadie va a poder ser partícipe de los frutos y de la cosecha a menos que haya trabajado, y parte del trabajo consiste en esperar a que llegue el momento de la cosecha. Esas 3 características son características propias de la fidelidad, lo cual luego compara con él mismo, por lo cual él está en prisiones, y luego hace la connotación de lo que significa servir a Cristo, porque evidentemente en el proceso en el que nosotros estamos ejercitando y creciendo en nuestro carácter y ejercitando ser pacientes, ejercitándonos en la disciplina, ejercitándonos en el compromiso, muchas veces vamos a sentir que es fuerte. Y Él nos está diciendo, oye, cuando tú te haces partícipe con Cristo de su muerte, este es el tipo de muerte al que se refiere la palabra. Cuando nosotros estamos dispuestos a menguar, a que probablemente hay situaciones que nuestras emociones revuelven, pero estamos en el dominio de nuestras reacciones. No reaccionamos en proporción a nuestras emociones, sino que vamos edificando en nosotros, por medio del Espíritu Santo, un carácter recto, un carácter que da fidelidad, que demuestra fidelidad. Entonces es importante para nosotros entender en este momento y entender en esta primera sesión lo que significa ser fiel. Fidelidad está compuesta de 3 atributos: paciencia, disciplina y compromiso. Son los atributos que tiene un labrador o un agricultor, un atleta y un soldado. Y esas son las características que tienen que denotarse en nosotros. En la medida en que esas características son cada vez más evidentes, no solo estamos demostrando un carácter de siervo, sino también un carácter de heredero, un carácter de hijo al cual le puede ser entregado una herencia y le puede ser entregado un llamado. Aquellos que estamos calificados no solamente por la palabra que nos ha purificado, sino que estamos listos para multiplicarnos en la vida de otros y poder entregar de lo que nosotros somos. Recuerda el principio de la enseñanza que siempre les comparto. Nosotros enseñamos de lo que sabemos, pero impartimos de lo que somos. La fidelidad es eso que tiene que estar formado dentro de nosotros para poder impartir apropiadamente, para poder impartir desde un espíritu de hijo y no desde un espíritu de esclavitud o de orfandad. Así que te dejo meditar en esas 3 actitudes, estas 3 virtudes que tienen que estar desarrollándose en cada uno de nosotros de constante. Nunca paramos de crecer en estas áreas: paciencia, perseverancia y compromiso.